segunda es que el término reencarnación fue creado en ese sentido, usado por Allan Kardec. Es un término muy nuevo que no se usaba en ese tiempo atrás. Se usaba la palabra resurrección. ¿Okay? Recordemos el diálogo con Nicodemo. Entonces le dice, en verdad os digo, nadie podrá ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Le dice Jesús a Nicodemo. Indaga entonces Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Quién podrá volver al vientre de su madre? Y explica nuevamente Jesús, si un hombre no nace de agua y de espíritu, no podrá entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles, porque te dije, os es necesario nacer otra vez. Entonces le responde Nicodemo, o le pregunta, ¿cómo puede suceder esto? Y Jesús contestó, tú eres maestro de Israel e ignoras estas cosas. Si no me creéis cuando os hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo me creéis cuando os hablo de las cosas del cielo? Eso está en Juan capítulo 3, versículo del 1 al 12. Bueno, y lo que decía Nicodemo, lo que dedujo de Jesús, cuando Jesús le dice que hay que nacer en el, fue que le dije, le dice, sin un hombre no nace de agua, si un hombre no nace de agua y de espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Nicodemo deduce que el agua es que es simplemente el líquido amniótico del útero. Entonces, eso es lo que dice Nicodemo, que es volver a nacer de nuevo en un vientre. Cuando Jesús anunció, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo, se estaba refiriendo a la reencarnación, en base a que el espíritu no alcanza en una sola existencia la gloriosa condición angelical y no percibe inmediatamente el reino de Dios, de ahí que necesite muchas vidas. Lenta y constantemente el espíritu comienza a progresar a través del esfuerzo propio para integrarse a la vida elevada. He ahí porque Jesús anunció categóricamente, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Entonces, eso dicen los espíritus a lo que se refería Jesús de la reencarnación. El concepto que dice, si el hombre renace del agua y del espíritu, se está refiriendo al proceso del bautismo. Lamentablemente los hombres no han sabido interpretar correctamente los conceptos y principios de Jesús, que bajo tal simbólico concepto se estaba refiriendo a la reencarnación. Si un hombre no renace del agua, es evidente que no tendría cuerpo físico, puesto que el cuerpo humano es aproximadamente 70% agua. Esta interpretación está adicionalmente justificada con estas palabras. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús hace aquí una distinción positiva entre el espíritu y el cuerpo. Lo que es nacido de carne, carne es, indica claramente que el cuerpo solo procede del cuerpo y que el espíritu es independiente del cuerpo. Y eso pues ya lo hemos estudiado varias veces. El cuerpo lo dejamos
y dejamos de ser parte del cuerpo porque es simplemente una herramienta o un vehículo para llegar a lo que necesitamos hacer, que es ¿cuál? El esclarecimiento de nuestras almas, esclarecimiento moral. La reencarnación formaba parte de los dogmas judaicos bajo el nombre de resurrección. En Juan capítulo 3, versículo 1 al 15 está narrado con pormenores el diálogo que Jesús mantuvo con Nicodemo, miembro del Sanedrín y maestro de Israel, explicándole la necesidad de nuevas existencias para entrar en el reino de Dios. Ahí ya volvemos a ver. Ay, perdón. Allan Kardec nos explica que antiguamente se sabía que el agua era el elemento generador absoluto. De este modo, no quiere decir el agua del bautismo. El agua venía del ser, el símbolo de la naturaleza material, como el espíritu era el de la naturaleza inteligente. Las palabras, si el hombre no renace del agua y del espíritu, o en agua y en espíritu, si el hombre no renace del agua y el espíritu, o en agua y en espíritu, significan pues si el hombre no vuelve a nacer de cuerpo y alma. En este sentido fueron comprendidas originalmente. Marci, ¿quieres decir algo? Sí, que en la parte de Nicodemo, yo quería decir que, como dice en el slide anterior, él era el pues, de ahí de Israel. Él era el más culto, ¿no? De todos. Entonces eso me hace recordar los tiempos actuales, es lo que estamos diciendo, que el Evangelio se ha escrito tantos años, pero parecen cosas actuales. Nicodemo entiende la parte donde dice, porque Nicodemo va a ver a Jesús a escondidas por la noche para que no lo miraran, porque él se queda así con la duda, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo si el hombre no renace de agua y el espíritu? Entonces va en la noche para que Jesús le explique eso. Y le dice, maestro, lo reconoce como maestro, pero tenía sus, ¿cómo se dice? Pues sus debilidades y pues no lo reconocía públicamente. Entonces, cuando Jesús le dice, cuando él le pregunta a Jesús, ¿cómo va a ser que un hombre viejo vuelve a entrar al vientre de su madre? ¿Eso es posible? Jesús le dice, sí, eso es posible. Entonces Nicodemo entiende de que la reencarnación existe. ¿Por qué? Porque siempre ha existido la reencarnación. Ellos siempre han creído en la reencarnación, pero como dijo Esteban, la reencarnación, el término reencarnación es relativamente nuevo, igual que espiritismo, para hablar sobre la doctrina de los espíritus, porque es de los espíritus. Entonces, en esa época no se usaba el término reencarnación, se utilizaba resucitar, de resurgir, ¿no? Entonces, resurgía, ¿no? A la carne, pero no es que esté errado el término, perdón, no es que ellos estén errados, ni que ni que las demás personas estén equivocadas, lo que es, número uno, el término y el concepto. Está un poco como cuando antes la gente pensaba que la Tierra era el centro y el Sol giraba, ¿no? Entonces después se dieron cuenta que no era así, que era el Sol en medio y la Tierra giraba. Entonces prácticamente viene a ser como eso. Entonces, ellos ya reconocían la reencarnación como una cosa natural, tanto así que ellos le preguntan a Jesús, ¿quién eres? ¿Eres Elías?
Y otros decían, Herodes decía, ¿cómo va a ser Juan, cómo va a ser Juan el Bautista? Porque también otros decían que era Juan el Bautista. Entonces Herodes dice, ¿cómo va a ser Juan el Bautista si yo le mandé a cortar la cabeza? ¿No? Recordemos ese pasaje que dice que Salomé dijo a Herodes que le cortara la cabeza, etcétera. Entonces, Herodes también quería saber quién era Jesús, cómo era posible. Entonces, raciocinemos aquí, racionemos todos juntos. Si ellos creían que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista o Elías, Elías tenía un cuerpo. O sea, ustedes conocen a Esteban. Si yo le digo, Esteban volvió. Entonces, si va a resucitar, va a resucitar con el mismo cuerpo, que es como se cree, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a conocer a Esteban si regresa de los muertos, si debe regresar con el mismo cuerpo? Porque ese es el término resurrección, volver con el mismo cuerpo. Entonces, ¿cómo es que Jesús tenía un cuerpo físico diferente al de Elías y al de Juan el Bautista? Entonces, ahí hay una discrepancia, si se dan cuenta, no sé si de la Biblia o de la interpretación que daban en aquella época a lo que a lo que es el término resurgir, regresar, ¿no? Entonces yo pienso, entonces el espiritismo nos aclara que eso pasa porque todavía no había ciencia, no había arte, no había nada, entonces no había cómo explicarlo. El mismo Jesús dice, ¿cómo te voy a explicar las cosas terrestres si era el hombre más culto? ¿Cómo te voy a explicar las cosas terrestres? Perdón, ¿cómo te voy a explicar las cosas divinas, las cosas que no puedes ver, si no entiendes el concepto tan fácil, tan claro, que es regresar del agua y del espíritu? Porque el agua es lo material, o sea, el cuerpo, la materia, agua es materia. Espíritu, recordemos que no es materia. Entonces, renacer en espíritu, ¿por qué? Porque ya venimos más evolucionados. En cada encarnación siempre venimos más evolucionados. No importa lo que hayamos avanzado, mucho, poquito, siempre aprendemos también el grado de erraticidad. Entonces, ese raciocinio quiero que ustedes lo tengan presente. ¿Cómo va a ser posible que todos ellos se preguntaban si era Elías o si era Juan el Bautista o si era Jeremías también? Si se venía con el mismo cuerpo, ¿cómo no lo iban a reconocer? Sí, me explico, o sea, no tiene lógica. Entonces, quiere decir que sí, siempre se aceptó la reencarnación, pero el término está equivocado. Entonces, eso es lo que yo quería eh, dejar esa duda ahí para que ustedes lo piensen también. Muy bien. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, un comentario? Luz dice, a ver, Luza dice, cada vez que se nace se evoluciona. Entonces, quien no hace su misión o no aprende su lección, viene a repetirla. Sí, todos tenemos una misión que cumplir. Yo una vez hice esta pregunta, esa misma pregunta, ¿cómo yo sé cuál es mi misión? ¿Cómo sé yo cuál es mi misión? Número uno, mi misión es evolucionar. Esa es la evolución de todo el mundo. La evolución es evolucionar a un espíritu puro. Esa es nuestra misión. Ser mejores, depurarnos de la materia y evolucionar, ¿no? Entonces, en cada encarnación yo voy aprendiendo y voy conociendo, mejor dicho, adquiriendo nuevos conceptos, nuevos valores, nuevas aptitudes, nuevos estudios, etcétera. Entonces el espíritu va intelectualizando la materia, ¿no? El espíritu va enseñando, adquiriendo todos esos conocimientos porque está intelectualizando la materia. Y la materia que es todo, ¿no? Entonces va intelectualizando la materia que cómo se proyecta
en el progreso de este mismo planeta, en el progreso de la sociedad, en el progreso de las cosas, ¿no? Eso lo vamos a ver en la ley de progreso. Exacto. Y Luza pregunta algo muy, muy chévere, que me gusta esa pregunta. Entonces no habría evolución si no cumplimos la misión. Siempre No, hay evolución en el sentido de que obviamente. estamos aprendiendo algo, ¿cierto? Digamos, digamos que yo tengo una adicción al azúcar o a los chocolates, ¿cierto? Y no estoy listo para aprender esa lección de amarme a mí y no hacer ese abuso, ¿cierto? El problema es que es posible que yo no practique, no aprenda la lección, pero yo voy a sufrir y ese sufrimiento en sí, el sufrimiento es una forma de avanzar, ¿ok? Entonces, algo se aprende, algo se avanza, de pronto no llegue a cumplir mi misión y esa la tengo que repetir, pero la segunda vez yo ya entro con un poco más de experiencia, un poco más de sabiduría, con un poco más de entendimiento, con un poco más de sufrimiento. Y es ese sufrimiento el que me causa o me ayuda a evolucionar y a llegar a mi misión, ¿cierto? Entonces, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos haciendo experiencias, siempre estamos obteniendo experiencias. Entonces, vamos adelantando poco a poco. Ahora, hay personas que deciden aprender y darle duro y completar su misión rápido y fácil, esas avanzan mucho más, ¿cierto? Pero hay otros que se demoran un poco más, se demoran un poco más y eso está bien también. El problema es que cuando yo me demoro, estoy prolongando mi sufrimiento. Ese es el único problema. Y hay personas que están bien con eso. No les importa sufrir por un periodo más largo. Hay otras que quieren sufrir mucho, mucho en un periodo más corto, entonces escogen unas encarnaciones mucho más templadas, mucho más exigentes, porque quieren deshacerse de eso rápido y el problema es que en el estado de erraticidad ellos no entienden lo que es estar en la carne, ¿cierto? No entiende, se nos olvida en ese sentido lo difícil que es estar aquí, lo difícil que es la tentación, lo difícil que es, ¿cierto? Sobrepasar el egoísmo, todo eso. Entonces es muy importante, pero siempre vamos avanzando. Qué Sí, buena. hay que recordar que hay situaciones, hay cosas que el espíritu todavía no tiene la capacidad para pasar por ciertas pruebas. Entonces hay ciertas cosas que quedan en pausa para futuras encarnaciones cuando el espíritu esté más fuerte. Siempre aprendemos bien o siempre aprendemos por mal, cualquier forma. Entonces, si yo me desvío por el mal camino, entonces ese mal camino que yo cogí me va a servir de experiencia a lo que no debo hacer, ¿no? Entonces, siempre voy a aprender cuál es mi misión, ser mejor, mejorarme a mí mismo, combatir el egoísmo, combatir el orgullo en mí misma, no en los demás, en mí. ¿Cuál es el problema que yo traigo a resolver en mi vida? Veamos a nuestro alrededor. ¿Cuál es mi mayor dificultad? ¿Con quién yo tengo mayor dificultad de lidiar? ¿Con las personas orgullosas, con las personas egoístas, con las personas chismosas? Porque reflejan lo que yo tengo en mí aún, ¿no? Entonces es un choque. Aparte de eso, tengo un familiar que es difícil en mi familia. Tengo una situación que yo no la pedí. Por ejemplo, yo nací en una familia que, vamos, yo hubiera deseado nacer en otra familia, pero eso es lo que me tocó. ¿Por qué? Porque yo necesito armonizarme con ese grupo. ¿Ves? Entonces, y puede haber, no estoy diciendo que esto va a pasar, pero puede haber otro grupo más feo del que me tocó en esta vida, pero yo no estoy preparada todavía. ¿Ves? Entonces, estoy en cada encarnación
preparándome para nuevas. Y ojo con esto, si en esta encarnación yo me dedico realmente al bien, al prójimo, etcétera, puede ser que yo ya no necesite pasar por otra encarnación más dolorosa. Ya no necesite yo reencarnar con un grupo más dificultoso. Al contrario, voy a estar con ellos, pero en otra forma, en una forma más sana, en una forma más light para mí. ¿Por qué? Porque como espíritu me he esforzado y por mérito propio, porque todo es por mérito, entonces por mérito propio me he ganado el mérito de ya no tener que pasar rudas pruebas. ¿Por qué? Porque ya voy suavizando mis sentimientos, ya voy sintiendo más lo que es el amor al prójimo, lo que es el amor hacia mí misma. Entonces, eso hace que nuestras encarnaciones, cada nueva encarnación, sea más favorable para nosotros mismos y avancemos más rápido. Así es. Ahora, de vez en cuando no elegimos nuestras reencarnaciones. Hay ciertos lugares donde es necesario y los mentores deciden por nosotros. Y hay otros que sí podemos tener esa decisión, ¿verdad, Marci? Sí, esas son las reencarnaciones compulsivas, cuando el espíritu no sabe lo que es bueno para él. Generalmente eso pasa con espíritus rebeldes, con espíritus suicidas. Cuando decimos espíritus rebeldes, que son espíritus muy endurecidos, que son espíritus que son muy rebeldes, pues que no, que lo pongan donde lo pongan, siempre va por el mal camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo pone en una situación que va a ser lo mejor, que los mentores piensan que eso es lo mejor para él, ¿no? No lo que él decida, pero eso normalmente no pasa muy a menudo, pero ocurre. Normalmente siempre nosotros sabemos y nos damos cuenta cuando estamos en el plano espiritual de las cosas que deberíamos cambiar y a otras no. Y uno lo siente. Por ejemplo, esto es una experiencia mía, como una cosa intuitiva. Yo siempre, cuando alguien me caía mal, pero súper mal, yo recuerdo que una persona me llegó a caer tan mal que yo llegaba a sentir hasta desprecio por aquella persona. Yo me sentía mal de sentir ese desprecio. Yo tenía 18 años tal vez, o 17. Y yo recuerdo que yo me arrodillaba llorando, pidiéndole a Dios que no me dejara sentir ese sentimiento de odio. Es como una cosa intuitiva del espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora en el espiritismo yo sé, y por cosas que me han dicho los propios espíritus, mi misión es dominar mi orgullo, ¿no? Entonces, cuando una persona nos hiere tanto y llegamos a sentir tanto esa rabia y eso, es orgullo, simplemente ego herido. Entonces, por intuición, el espíritu sabe aquello que más nos molesta, aquello que más difícil se nos hace, ahí es donde tenemos que trabajar. Así es. Bueno, seguimos. Listo. Este ya lo leímos, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. Evolución. La vida del espíritu recorre en conjunto las mismas fases de la vida corporal. Pasa gradualmente del estado de embrión al de infancia para llegar por una serie de periodos al de adulto, que es el de la perfección. Realiza su progreso no en un solo mundo, sino pasando por diversos mundos. Entonces, el planeta Tierra no es el primero y no es el último. Es uno de los primeros, pero no es el primero. Y es uno de los más materiales, es uno de los más duros. ¿Ok? Cuando ya no necesitamos, siempre hay una opción. Hay opciones de quedarse aquí en el planeta y ayudar a los más necesitados como espíritus o seguir a otras existencias, a otros mundos, donde ya son mucho más elevados, más avanzados, donde no hay hambre,
donde nadie roba, donde hay salud para todos y donde todo el mundo se cuida y nadie se miente. Todo se encadena en la naturaleza del átomo primitivo hasta el arcángel, que a su vez ha empezado por ser átomo. Miren qué bonito. Recordemos el episodio en que Jesús asevera que Juan Bautista es la reencarnación de Elías. ¿Okay? No es izquierda-derecha, sino arriba-abajo. Qué pena. Sus discípulos le preguntaban, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga antes? Y Jesús les respondió, es verdad que Elías debe venir y restablecer todas las cosas, mas yo os declaro que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, mas lo trataron como quisieron. Entonces sus discípulos entendieron que se trataba de Juan Bautista que les había hablado. Y eso está en Mateo capítulo 17, versículo 10 al 13, y Marcos capítulo 11, versículo 9 al 13. Marce, ¿tienes algo para decir o no? Tengo varias cosas que tengo que decir, pero voy a dejar que avance para ver si no está ya en los slides. Ok. Los mundos, aspectos generales. Las reencarnaciones se realizan en diferentes mundos. La terrestre no es la primera ni la última, como ya les había dicho, pero sí una de las más materiales y lejanas de la perfección. Se puede vivir muchas veces en el mismo mundo dependiendo de la afinidad y el progreso del espíritu con el mundo que ha de habitar. O sea, lo más importante es que todo es de acuerdo a nuestra evolución moral. Entonces, todo lo que nos sucede, todo donde estamos, a donde llegamos, qué necesitamos y lo que nos pasa, está de acuerdo a las necesidades morales que nosotros tenemos para esclarecer nuestras almas. ¿Ok? Y es eso lo que define para dónde vamos y en qué mundo estamos y dónde encarnamos. Así es, dice Giovanni, hay una parte que dicen que Júpiter es un planeta habitado por espíritus superiores. Eso está, creo que en el libro de los espíritus, Kardec habla de eso, si no estoy mal. Y sí, Júpiter, según los espíritus, dicen que Júpiter es el planeta más avanzado de nuestra galaxia, no galaxia, de nuestro Pero sistema. sistema solar, exacto. Sí, eso está creo que en el libro de los espíritus, ¿verdad? Si no estoy mal. Está en la revista Espírita, Okay. que esa lo vamos a estudiar más adelante, y está la escala de los planetas. Habla de la Luna, de Urano, etcétera. Habla de todos los planetas. Bueno, aspectos generales, hombre y mujer. Los espíritus reencarnan como hombre o mujer, ya que el espíritu no tiene sexo. ¿Cómo deben progresar en todo? Cada sexo, lo mismo que cada posición social, le facilita pruebas y deberes específicos, incrementando así el bagaje de experiencias. El que solo reencarnase como hombre no sabría más que lo que saben los hombres. Ese es el problema. Entonces, todos nosotros vamos a ser mujeres, vamos a ser hombres, vamos a experimentar todo, porque es muy... Entonces, disculpa que te interrumpa, Esteban, imagínense solamente a aquellas personas preconceptuosas que tienen preconceptos por la diferencia sexual de los demás, y aquellos que son machistas, cuando pasan al plano espiritual, que se van a encontrar a todos sus esposos
porque ya han sido mujeres también, o viceversa. Entonces, eso nos da a un ejemplo claro de que no debemos juzgar absolutamente a nadie, porque no sabemos nada. Exacto. Yo les tengo una historia muy chistosa porque parece que yo en una vida pasada me, me- me dicen, me dicen los espíritus que yo en una vida pasada fui una, una dueña de un burdel eh, en Francia. y, y que era uno de los mejores burdeles de Francia. Entonces, para que vayan viendo. Eso me hizo reír mucho. Pero esa es la historia. La resurrección. La resurrección, como hoy se concibe muy poco, se asemeja a la reencarnación. El buen sentido se opone a la aberración que el alma pueda reconstruir su cuerpo descompuesto y reasimilado por otros organismos de la naturaleza. Es insensato materializar al que se encuentra muerto y sacrificar a los que se encuentran vivos. La reencarnación es hoy un hecho comprobado que demuestra el regazo al plano físico sin derogar de forma alguna las leyes de la naturaleza. Entonces, yo creo que Marcy ya había explicado eso en una vida pasada, en una clase pasada, digo, donde, donde decía que es imposible reencarnar en el mismo cuerpo una vez que el cuerpo está muerto. Tan pronto el cuerpo se muera, acuérdense que el periespíritu se desconecta. Y tan pronto el periespíritu se desconecta, ahí no hay nada que hacer. ¿Verdad, Marcy? Exactamente. Una vez que ya lo miramos en la clase de los fluidos, cuando el fluido vital se agota en el cuerpo se transforma en materia orgánica, ¿no? Polvo eres, polvo será. Se Ya, descompone. hasta ahí acabó. Pero el espíritu sigue su viaje, su camino. Exacto. Alguien está preguntando aquí sobre la que quiere entender sobre. La Quiero, construcción. quiero entender la construcción de una mujer y lo que la hace diferente a los hombres. Construcción, ¿cómo así? Eh, Eh, pues me imagino que es, a ver, acuérdense que las mujeres tienen diferentes cosas que las hacen diferentes, como que el poder tener un hijo, ¿cierto? Hay muchas cosas que también el estatus, el poder que no tienen. Acuérdense que las mujeres hasta muy poco no podían votar, no eran parte de la sociedad en muchas cosas. Entonces, esas experiencias son válidas también, ¿cierto? Son válidas para purificar el alma. No estoy diciendo que sean buenas o malas, estoy diciendo que son válidas en el sentido de que uno entiende cuando uno es una minoría, uno se sensibiliza cuando uno está siendo tratado injustamente, ¿cierto? Entonces, hay muchos roles que la mujer cumple como mamá, como muchas cosas que que tenemos que experimentar porque eso trae una sensibilidad. eh, Ser mujer trae una sensibilidad mucho más adelantada en el sentido de las emociones, cuando ser hombre también eh, trae otras experiencias diferentes, eh, que ambas son importantes. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, sino que las dos son importantes. ¿Me explico? sí, el libro de los espíritus dice exactamente lo que acaba de decir Esteban. El libro de los espíritus dice que en el masculino el hombre desarrolla la fuerza, su virilidad, ¿no? Le da lo que es la fuerza, el liderazgo, etcétera, ¿no? ¿Por qué?
porque la sociedad en que se encuentra permite eso, ¿no? Entonces, después la mujer viene, cuando viene como mujer, viene a aprender la sensibilidad de las emociones, de los sentimientos. Las mujeres son las más sensibles, ¿no? Y no es tanto así que siempre en toda religión y en toda doctrina, lo que sea, la mayoría son mujeres. ¿Por qué? Porque somos más sensibles. La mujer, el papel de la mujer es sensible, es más sensibilización, es más valores, etcétera. No, no que hombres no lo hayan, pero el hombre es como más práctico, ¿no? Entonces, como más práctico, entonces el libro de los espíritus dice eso, que en cada encarnación, que normalmente los espíritus escogen normalmente, si yo he reencarnado como mujer 3, 4 encarnaciones, pues probablemente siga teniendo 5 o 6 encarnaciones más, pero va a llegar el momento en que yo voy a tener que reencarnar como hombre. No, de eso nadie está exento. Todos tenemos que pasar por diferentes situaciones, por diferentes posiciones sociales, y muchas de las mujeres que fueron, que lucharon por los derechos de las mujeres, etcétera, como estaba diciendo Esteban, fueron hombres que en el pasado mm, maltrataban a las mujeres, hacían desastre con las mujeres y luego regresaron como mujeres buscando una estabilidad para ellas, ¿no? Entonces esa es la importancia de la reencarnación para, número uno, aliviar esos débitos que se han contraído y número dos, para experimentar en carne propia lo que realmente significa lo que esa persona hizo. Entonces, como mujer, ahora se va a enfrentar a lo que él en vida pasada como hombre hizo contra una mujer, ¿no? Para eso es esa parte. Sí, es verdaderamente bonito en el sentido de que obviamente vamos pagando lo que hacemos y hay que tener eso muy en cuenta. Eso es una de las cosas que el espiritismo le da duro a uno, y es que uno ya está muy responsable y muy consciente o mucho más consciente de lo que digo, pienso y hago. Eso es esa es la gran diferencia que yo he notado, que desde que empecé el espiritismo uno comienza a pensar, a pensar las cosas bien antes de hacerlas. Yo que dice, me sumo a esa reencarnación, mi misión principal, defenderlas, hacerlas valorar ante los hombres. Qué bien, que así sea. Qué bien, gracias. Muy bacano. Bueno, seguimos. La ley de la causa y el efecto, karma, justo lo que estábamos hablando. La palabra karma proviene del sánscrito hindú y quiere decir acción, es decir, todo lo que se hace equivale a decir karma. Allan Kardec prefirió llamarla ley de causa y efecto y pautó que los actos positivos, caritativos y benevolentes reparan acciones delictivas del pasado. Era lo que les decíamos antes, que un acto amoroso cancela muchos actos de egoísmo o de orgullo, y es muy importante entender eso, y por eso es que avanzamos mucho más, porque solo un acto amoroso puede hasta quitarte reencarnaciones futuras. Para los que no hayan estudiado el curso de milagros, el curso de milagros dice eso mucho. El curso de milagros dice que inclusive una acción amorosa de perdón cancela muchas vidas de tu futuro. Qué bonito eso, ¿no? Muy hermoso. Las tradiciones espiritualistas afirman que las buenas acciones serían karmas positivos o dharmas. No obstante, karma es empleado para asignar a los hechos que el espíritu obró contra otros, contra la naturaleza y contra sí mismo.
El karma negativo es rescatado en la experiencia presente o en una futura a manera de correctivo y no de castigo. Entonces lo que estábamos hablando, que el karma no es un castigo, es simplemente una posibilidad de corregir los errores que hemos cometido. Y esa, exacto, una lección. Y la lección no se va, la lección nunca se va hasta ser aprendida. Entonces, acuérdense lo que yo les estaba diciendo, que Dios no nos da la opción de negar o no aprender la lección. Tenemos dos opciones nomás, o la aprendemos o la dejamos para mañana. Y la podemos seguir perpetuamente dejándola para mañana y para mañana y para mañana, pero asumiendo que vamos a sufrir un poco más, ¿cierto? Continuamos. Existen rescates individuales y colectivos con la familia, ciudad, país y planeta. Con la ley de causa y efecto, son explicados cientos de casos como los de mongolismo, enanismo, deformidades físicas, accidentes, abandono, esterilidad, homosexualismo, enfermedades incurables, miseria, locura. Todo tiene una razón de ser. De nuevo, no son castigos, son simplemente causas efectos de nuestras escogencias, de nuestras acciones, y simplemente son lo que resulta de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. ¿Okay? Entonces, ya vemos que tenemos completamente, tenemos responsabilidad, pero también tenemos control sobre nuestro futuro. ¿Okay? Pero si la dejamos ahí, nos estancaríamos. Pero el espíritu elige la manera en aprender de esa lección. El espíritu elige la velocidad, pero la lección en sí se va a aprender quiera o no quiera. ¿Ok? El espíritu decide la velocidad. ¿Qué tanto quiero aprender yo? ¿Y cuánto lo tengo o lo dejo para mañana porque no estoy preparado, no quiero, soy rebelde, cualquier cosa? Hay millones de opciones, obviamente, y podemos hacer, pues dejarlo después. Nuestro Muy destino. importante, una pausa que aquí está muy importante que dice, existen rescates individuales, que son los que nosotros estamos hablando, ¿no? De reencarnar en una familia, etcétera, bla, bla. Colectivos, que son los que estamos viendo, el coronavirus, toda esta pandemia, son rescates, es un rescate colectivo, ¿no? Es un rescate de espíritus, que en el plano espiritual ya se sabía que iban a ser parte de esta época. Nosotros los que estamos aquí viviendo esto, ya nosotros sabíamos que esto iba a pasar, ¿no? Nosotros no lo recordamos porque nuestro cerebro físico no tiene la capacidad para poder guardar toda esa información. Entonces, es un rescate colectivo y solamente van a desencarnar a aquellos que están programados para desencarnar. Dicen que el nacimiento y mortaja de arriba bajan. Entonces es una cosa que nosotros no podemos decir, se murió porque se contagió, un accidente, lo que sea. No, ya está programado, hay una programación. Recordemos que el cuerpo solamente encuentra una excusa para dejar, perdón, el espíritu solamente encuentra una excusa para dejar el cuerpo. Y otra cosa muy importante que ahorita se me vino a la cabeza, que estamos viviendo un karma, estamos pasando por una, ¿cómo se dice? Rescate colectivo, y hay personas o países que están acumulando karma colectivo, ¿no?
Entonces, muy importante seguir, y siempre nos lo dicen los espíritus, sigan las indicaciones del plano material, de los doctores físicos. El plano espiritual los llama los sacerdotes de la medicina. Sigan las indicaciones del plano material, porque todo, todo repercute en el universo. Lo que yo dejo de hacer o lo que yo haga hoy va a repercutir en el universo y voy a crear un karma colectivo. Entonces, si yo ando por la vida sin máscara, estornudándole a todo el mundo, escupiendo a la gente, etcétera, ya, yo ya firmé ahí a mi contrato diciendo que en otra encarnación yo voy a tener un rescate colectivo, ¿sí? Entonces, como dice Esteban, yo, yo siempre digo así, yo tengo añoranza de la época cuando yo pensaba que todo era castigo y ya está. Ahora que yo me doy cuenta que yo soy responsable de mis propias actitudes, de mi propia vida, entonces es como que te hace más responsable y pensar qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Te da la responsabilidad total. No podemos echarle la culpa a nadie, absolutamente a nadie. Nosotros somos los culpables de nuestro propio destino, mejor dicho, los constructores de nuestro propio destino. Exacto. Estaba hablando también el otro día que hay muchas personas en Instagram que, ay, manifiesta felicidad, manifiesta yo no sé qué, abundancia, y entonces estaba hablando con una persona que dice eso y le dije, mira, entiendo lo que estás diciendo y cierta forma sí. ¿Cierto? Porque obviamente ustedes saben que si yo empiezo a ser congruente con mis palabras, mis acciones y mis pensamientos, eventualmente ¿cierto? Voy a llegar a la abundancia. El problema es que yo no sé qué tanto daño he hecho yo en vidas pasadas que todavía hay un karma activo. ¿Me explico? Entonces, no importa si yo quiera cambiar cierto, y generar abundancia y sí, que voy a hacer, yo no sé qué, y voy a cambiar mis pensamientos. El problema es que yo ya tiré varios boomerangs en el pasado que ya están volando y que van a regresar a mí. No sé si me explico. Sí, eso es la ley ellos son los que declaran la ley de atracción, pero a ellos se les olvida que la ley, que como toda ley física, la ley de atracción, también está la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí, es lo que estábamos hablando el otro día. Por más reiki que yo me haga, que yo haga esto, pero si yo no cambio mis pensamientos, por más que, y si esa enfermedad está para que yo, porque yo la planeé con mis mentores en el plano espiritual, para que yo purgue una encarnación de otra vida que yo cometí algo o hice mal uso de mi cuerpo, entonces yo traigo esta enfermedad por mucho reiki, por mucha sanación, por muchas pastillas, por mucho lo que sea, yo voy a pasar por eso, voy Exacto, a pasar por eso. claro, exacto. En la pregunta 612, pregunta Kardec, ¿el espíritu que ha animado el cuerpo de un hombre podría encarnarse en un animal? Ustedes ya saben que eso no sucede. Eso equivaldría a retrogradar y el espíritu no retrograda, el río no remonta a su naciente. Y en la 330, los espíritus conocen la época en que se reencarnan. Y los espíritus responden, la presienten, como el ciego siente el fuego a que se aproxima. Saben que han de volver a tomar el cuerpo, como sabéis vosotros que habéis de morir un día, sin saber cuándo sucederá. Dependiendo de su progreso, hay espíritus desocupados de su reencarnación. No obstante, igual reencarnarán. En algunos casos, les es impuesto por la misma ley a reencarnarse, como ya habíamos dicho. En otros, eligen las pruebas.
O sea, es decir, el cuerpo, condiciones, época, familia, y cuantos mayores los obstáculos, mayor el progreso. Ustedes se van a reír, pero hay un libro que dice que está planeando su encarnación esta persona. Y entonces lo iban a mandar, ya estaba todo listo, su plano, ¿no? de encarnatorio y su cuerpo físico, ¿no? Los ingenieros de biología, alguna cosa así, no recuerdo ahora cómo llaman ellos ese departamento. Entonces, él cuando lee su plano encarnatorio, entonces dice, sí, me parece perfecto, pero yo quisiera que me quiten belleza, porque la belleza me perdió en una encarnación. Entonces, él mismo pide, porque la belleza también es una prueba. ¿Por qué? Porque nos induce a la vanidad, ¿no? Entonces, él pide regresar menos agraciado porque él no quiere perderse. ¿Eh? Entonces, uno puede también modificar cosas que sabe que entonces el espíritu mentor sabe. Entonces, en la respuesta que le da el espíritu mentor, nosotros estábamos esperando que tú tomaras esa decisión, porque ellos no nos ponen nada. Nosotros como espíritu ya tenemos razonamiento suficiente para decir, si yo fallé por esto en una encarnación, no la necesito porque me va a hacer caer de nuevo, ¿no? Bueno, Entonces, esa es vámonos, la importancia de eso. vamos a terminar rápido porque ya vamos casi en hora. Pregunta 205. Según ciertas personas, parece que la doctrina de la reencarnación destruye los lazos de familia, haciéndolos remontar a otras existencias además de la actual. Ellos responden, los extiende, pero no los destruye. Estando fundados el parentesco en afectos anteriores, los lazos que unen a los miembros de la misma familia son menos precarios. La reencarnación aumenta los deberes de fraternidad porque en vuestro vecino o criado puede vivir un espíritu que ha estado ligado a vosotros por los lazos de la sangre. Miren qué bonito eso. 344. ¿En qué momento se une el alma al cuerpo? La unión empieza en la concepción, completándose en el momento del nacimiento. O sea, el periespíritu se comienza desde la concepción, empieza a ligarse. Desde la concepción, el espíritu se une al cuerpo por un lazo fluídico que se va estrechando poco a poco hasta que el niño sale a la luz. El grito que lanza entonces anuncia que pertenece al número de vivientes y servidores de Dios. Del mismo modo que la muerte del cuerpo es una especie de renacimiento para el espíritu, la reencarnación es para este una especie de muerte, o mejor, de destierro o de clausura. Abandona el mundo de los espíritus por el corporal, como el hombre abandona el mundo corporal por el mundo espiritual. La reencarnación de los espíritus se da siempre en la especie humana y sería un error creer que se puede reencarnar en el cuerpo de un animal. Metempsicosis. Las sucesivas existencias son siempre progresivas, jamás retrógradas. El viajero que se embarca sabe a qué peligros se expone, pero ignora si naufraga. Así sucede con el espíritu. Conoce la clase de pruebas a que se somete, pero ignora si sucumbirá. Muy bien. Justo a tiempo. Entonces vamos a cerrar los ojos. Quiero agradecer a todo el mundo por estar aquí. Vamos a pedir permiso para cerrar este estudio con amor, con corazones abiertos. Que todo esto que hemos aprendido lo comuniquemos, lo compartamos, lo vivamos con amor, con felicidad. Vamos a pedir por todos los que están sufriendo, especialmente con esta pandemia, que se mejoren, que encuentren el consuelo, que nosotros podamos ayudar a todos los que están a nuestro alrededor. Y así agradezco al Maestro Jesús, a Allan Kardec, a los mentores de la Casa Espírita Medellín Espírita,
virtual, a Kai Barschutel, a Ignacio de Loyola. Les agradecemos, pero sobre todo a nuestro Padre superior, nuestro Padre que amamos, para que así tengan todos un feliz fin de semana. Que así sea. Que así sea. Gracias a todos. El estudio fue bien interactivo, me encantó. Y un abrazo para todos. Gracias. Besitos.